La verdad incómoda del dinero. Hablar de dinero es hablar de poder, miedo, deseo, historia personal y hasta heridas emocionales. Morgan Housel plantea desde el inicio una idea contundente. Las decisiones financieras no se basan en matemáticas, sino en psicología. No elegimos con calculadora, elegimos con el corazón, con las cicatrices del pasado y con las historias que nos contamos sobre lo que significa estar bien o estar mal. Este libro es una exploración humana, honesta y brutalmente real sobre por qué actuamos como actuamos frente al dinero. Housel explica que dos personas con el mismo salario, la misma educación y las mismas oportunidades pueden tomar decisiones radicalmente distintas, incluso opuestas. Y no porque una sea más inteligente, sino porque cada quien arrastra un pasado único. Hogares humildes o hogares prósperos, traumas económicos, épocas de abundancia o carencia, modelos familiares saludables o llenos de tensión. El dinero está condicionado por la experiencia, y la experiencia nunca es universal. Esta introducción nos invita a dejar atrás la idea de que educarse financieramente es solo aprender fórmulas. La educación real, dice el autor, es comprender nuestras emociones, nuestros patrones, nuestras inseguridades y nuestros impulsos. Porque el problema no es que no sepamos qué hacer con el dinero, el problema es que muchas veces no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Capítulo 1. Nadie está loco con el dinero. El primer mensaje poderoso del libro es que nadie está loco con el dinero, aunque a veces lo parezca. Cada persona toma decisiones basándose en lo que ha vivido. Para alguien que creció en un país con hiperinflación, ahorrar en efectivo puede parecer un error. Para alguien que vivió una crisis bursátil, invertir en la bolsa parece un acto suicida. Para alguien que vio a su familia perder todo, gastar lo que se gana puede parecer la forma más sana de vivir el presente. Housel plantea una frase memorable. La experiencia personal supera cualquier teoría. Ninguna estadística puede competir contra el impacto emocional de haber vivido algo en carne propia. Por eso, juzgar a otros por sus decisiones financieras es absurdo. No conocemos su historia. No sabemos qué temores enfrentan, qué recuerdos los persiguen o qué responsabilidades cargan. Este capítulo nos recuerda que el dinero es un reflejo de la vida misma. No se trata de quién tiene razón y quién está equivocado, sino de entender que todos avanzamos a partir de realidades distintas. La empatía, dice el autor, también es una herramienta financiera. Capítulo 2. Suerte y riesgo. El dinero está profundamente influenciado por la suerte y el riesgo, dos fuerzas invisibles que condicionan resultados sin que lo notemos. Housel lo explica con el ejemplo de Bill Gates. Sí, era brillante, pero también tuvo la suerte de estudiar en una de las pocas escuelas del mundo que en los años 70 tenían acceso a una computadora personal. Esa coincidencia cambió su vida. Y lo mismo sucede a escala personal. Oportunidades, encuentros, momentos y decisiones pequeños que alteran todo sin que podamos medir su impacto. Pero donde hay suerte también hay riesgo. Personas talentosas que lo hicieron todo bien pueden perderlo todo porque un evento inesperado irrumpió en su vida. Una enfermedad, un robo, una crisis financiera global, un socio deshonesto. La línea entre éxito y fracaso puede ser tan delgada que asusta. Y por eso, Housel insiste en la importancia de ser humildes. No todo lo bueno es mérito, no todo lo malo es culpa. El capítulo nos invita a soltar la necesidad de control total. La vida no funciona así. Lo que sí podemos hacer es prepararnos, diversificar, protegernos y tomar decisiones que reduzcan la vulnerabilidad ante lo imprevisible. La psicología sana del dinero no busca predecir el futuro, busca sobrevivir a cualquier futuro. Capítulo 3. Nunca lo suficiente. La trampa más peligrosa del dinero es la sensación constante de que nunca es suficiente. Morgan Housel explica que esta búsqueda infinita, casi adictiva, puede llevar incluso a personas extremadamente ricas a cruzar límites peligrosos. La ambición es sana cuando impulsa, pero se vuelve destructiva cuando se transforma en necesidad desesperada. La esencia de este capítulo es comprender que la carencia no siempre viene de la billetera, muchas veces viene de la mente. El autor señala que la comparación es uno de los motores más poderosos del descontento. Vivimos rodeados de indicadores sociales que nos empujan a medir nuestro valor a través de lo que otros muestran. Relojes, viajes, carros, casas, aparatos tecnológicos.
Incluso si alcanzas una meta financiera importante, basta con ver a alguien que tiene más para sentir que tu logro es insignificante. Esta espiral de competencia eterna es emocionalmente agotadora y sobre todo peligrosa porque no tiene un punto final claro. La clave está en construir una mentalidad de satisfacción consciente, no conformismo, sino claridad. Cuando entiendes qué necesitas realmente para vivir con paz, tu relación con el dinero cambia por completo. Dejas de perseguir sombras, dejas de competir con todos y empiezas a enfocarte en tus propios estándares. La riqueza deja de ser una carrera interminable y se convierte en una herramienta para la libertad, no en una cuerda que te ahorca lentamente. Imagina a alguien que gana lo suficiente para vivir bien, pagar sus cuentas, ahorrar un poco y disfrutar de ciertos gustos. Pero un día ve que un compañero de trabajo compra un carro último modelo. Aunque no lo necesita, empieza a sentir que también debe cambiar el suyo. Se endeuda, estira su presupuesto y termina sacrificando su tranquilidad mensual solo para no quedarse atrás. Al final, no mejora su vida, solo aumenta su estrés. Este comportamiento simple, tan común, refleja perfectamente el mensaje del capítulo. Cuando la comparación guía tus decisiones, nunca tendrás suficiente. Capítulo 4. Las cosas más complicadas, pero más poderosas. Morgan Housel revela en este capítulo una de las ideas más importantes y a la vez más difíciles de asimilar de todo el libro. El crecimiento financiero real ocurre lentamente, casi de manera imperceptible. Las personas suelen subestimar el poder del interés compuesto porque nuestra mente está diseñada para buscar resultados rápidos y visibles. Pero la riqueza duradera es como un árbol. No se nota cómo crece día a día, pero al cabo de los años se vuelve imponente. Lo complicado es que la paciencia nunca ha sido natural para nosotros. Housel utiliza un ejemplo contundente. La fortuna de Warren Buffett no proviene únicamente de su inteligencia para invertir, sino de algo que cualquiera podría imitar: tiempo. Buffett comenzó a invertir desde su adolescencia y dejó que el interés compuesto trabajara década tras década. El autor recalca que si el famoso inversionista hubiera empezado a invertir a los 30 años, seguiría siendo rico, sí, pero no sería el ícono mundial que es hoy. La mayoría de su riqueza ocurrió después de los 60 años, cuando la curva del crecimiento compuesto se vuelve explosiva. El autor nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de obsesionarnos con grandes ganancias rápidas, debemos celebrar los progresos pequeños, constantes y sostenidos. No se trata de cuántos pasos gigantes das, sino de cuántos pasos pequeños puedes mantener por décadas. Comprender esto transforma la relación con el dinero, deja de ser una competencia contra el tiempo y se convierte en una colaboración paciente con él. El interés compuesto no es complicado matemáticamente. Lo complicado es mantener la calma y la disciplina necesarias para que funcione. Imagina una persona que decide ahorrar e invertir $50 mensuales. Al inicio, después de varios meses, mira su cuenta y siente que no ha pasado gran cosa. Quizás solo unos cuantos dólares extra. Entonces piensa: ¿para qué sigo con esto, si casi no crece? Desmotivada, abandona el hábito. Lo que no entiende es que esos primeros meses son apenas la base. La verdadera recompensa llega años después, cuando esos 50 al mes se transforman en miles gracias al crecimiento compuesto. Pero como nunca llegó a esa etapa, perdió el beneficio más poderoso del dinero. Esta situación sencilla ilustra por qué el interés compuesto es tan fuerte y a la vez tan difícil de apreciar. Capítulo 5. Sácate la lotería. Housel introduce en este capítulo una idea sorprendente y profundamente reveladora. Todos hemos ganado una lotería sin darnos cuenta. No la lotería de los millones instantáneos, sino la lotería del contexto. Haber nacido en un momento histórico específico, en un país determinado, con acceso a tecnología, salud, educación o incluso estabilidad básica, todo eso es una forma de suerte gigantesca que moldea nuestras oportunidades. La mayoría de nosotros no elegimos las condiciones que permitieran nuestro desarrollo. Simplemente nacimos dentro de un entorno que, comparado con otras realidades posibles, es un premio incalculable. El autor enfatiza que tendemos a atribuir nuestros logros únicamente a nuestro esfuerzo, disciplina y decisiones. Y sí, el esfuerzo importa. Pero también es cierto que gran parte de lo que somos depende de circunstancias que no controlamos. La familia en la que crecimos, la época en la que nacimos, las posibilidades que estuvieron disponibles, la cultura que nos rodeó. Housel invita a reconocer que el éxito personal es una combinación de mérito y suerte, donde ambos componentes coexisten de manera inseparable.
Negar esto es simplificar demasiado la complejidad de la vida. Pero si la suerte tiene tanto peso, ¿entonces significa que el esfuerzo no importa? Housel responde con claridad. No se trata de minimizar el trabajo duro, sino de verlo con humildad. La suerte abre puertas, pero el esfuerzo decide cómo atravesarlas. Cuando reconoces que parte de tu camino ha sido influenciado por factores externos, te vuelves más agradecido, más consciente y también más empático hacia quienes han tenido menos oportunidades. La humildad es una herramienta poderosa tanto para el crecimiento personal como para una toma de decisiones más equilibrada. Piensa en dos personas que empiezan su carrera laboral al mismo tiempo. Una creció en un hogar con estabilidad, tuvo acceso a un buen colegio y pudo estudiar una carrera sin endeudarse. La otra tuvo que trabajar desde joven, estudiar de noche y asumir deudas para poder avanzar. Aunque ambas sean igual de inteligentes y dedicadas, sus caminos no son comparables. La primera inició varios escalones más arriba sin haber hecho nada para ganarse ese privilegio. Este ejemplo sencillo muestra cómo la suerte influye silenciosamente en nuestras oportunidades y por qué reconocerla no resta mérito, sino que añade perspectiva. Capítulo 6. Confundir riqueza con ingresos. Housel desmonta una de las confusiones más comunes cuando hablamos de dinero. Creer que tener ingresos altos es sinónimo de ser rico. Y nada podría estar más lejos de la verdad. El ingreso representa cuánto dinero entra, pero la riqueza real representa cuánto dinero se conserva. La diferencia es enorme, aunque muchos no la distingan. Si alguien gana mucho, pero gasta todo, su situación es tan frágil como la de alguien que gana poco y tampoco ahorra. Lo visible no siempre refleja lo verdadero. El autor señala que vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias. Los ingresos se muestran, la riqueza no. Puedes ver el carro que conduce a alguien, la casa donde vive, las vacaciones que publica en redes sociales, pero jamás verás su cuenta bancaria, sus deudas, sus ahorros o la presión financiera que carga a escondidas. Por eso muchos terminan comparándose con una ilusión. Confundimos señales externas de éxito con estabilidad financiera, cuando en realidad esas señales a veces son solo una fachada costosa y difícil de mantener. Este capítulo también aborda un aspecto psicológico clave. Muchas personas gastan dinero para demostrar algo que en realidad no tienen. Para algunos, comprar objetos costosos no es un acto de placer, sino de validación. Quieren que los demás los perciban como exitosos, incluso si eso significa comprometer su estabilidad. Morgan Housel nos invita a cambiar esa narrativa. El verdadero éxito no se muestra, se siente. Y la riqueza no se mide en cosas visibles, sino en la tranquilidad invisible que produce. Imagina dos vecinos. Uno gana un salario muy alto y conduce un carro de lujo, viste ropa costosa y vive en una casa grande. Pero su tarjeta de crédito está al límite, no tiene ahorros y depende completamente de cada pago mensual para sobrevivir. El otro vecino gana menos, pero controla sus gastos, ahorra cada mes, invierte con disciplina y no siente la necesidad de demostrar nada. A simple vista, todos dirían que el primero es más rico, pero si mañana ambos perdieran su trabajo, solo uno de ellos podría mantenerse a flote sin entrar en pánico. Ese segundo vecino, el que no presume, es quien realmente posee riqueza. Capítulo 7. Ahorrar es libertad. Morgan Housel afirma en este capítulo que la herramienta financiera más importante no es ganar más dinero, ni invertir en los lugares correctos, ni encontrar la estrategia perfecta, sino ahorrar. El ahorro es la base de todas las demás decisiones financieras. Sin ahorro no hay inversión, no hay crecimiento, no hay estabilidad. Pero lo más importante, sin ahorro no hay libertad. Ahorrar no es simplemente guardar lo que sobra, es construir opciones para el futuro, es comprar tranquilidad, es asegurarte de que el mañana tampoco te controle a ti. El autor señala que la capacidad de ahorrar está mucho más relacionada con el comportamiento que con los ingresos. Hay personas con altos salarios que viven ahogadas, siempre al borde, porque gastan al mismo ritmo en que ganan. Y hay personas con ingresos modestos que gracias a su disciplina crean un colchón financiero sólido y sostenible. Esto demuestra que el ahorro no depende de cuánto ganas, sino de tus hábitos, tus expectativas y tu capacidad para domar el impulso de gastar en el momento. Ahorrar es un acto de fortaleza emocional, no de abundancia. En esta sección se desmonta la idea de que ahorrar es un sacrificio aburrido o negativo.
Housel invita a replantearlo como una estrategia de paz futura. Muchas personas no ahorran porque están atrapadas en la presión social de vivir al máximo hoy, de aparentar, de disfrutar como si no hubiera mañana. Pero él lo explica con claridad. Ahorrar no significa renunciar a la vida, significa prolongarla de manera más segura, más libre, más tranquila. Cada dólar ahorrado es una voz menos en tu cabeza diciendo, estás atrapado. Pensemos en Andrés, que gana un salario promedio y decide apartar una pequeña cantidad cada mes, quizás un 5% o 10% sin importar que tampoco parezca. Con el tiempo, esa persona acumula un fondo que le permite enfrentar un problema médico sin endeudarse, cambiar de trabajo sin desesperarse, o simplemente dormir mejor cada noche sabiendo que no depende de un solo sueldo para sobrevivir. Ahora piensa en otra persona con ingresos más altos, pero que nunca ahorra porque siempre algo sale. Cuando llega una emergencia, entra en caos, pide préstamos, se atrasa en pagos y vive con ansiedad. El primero no solo está más seguro, está más libre. Ese es el verdadero poder del ahorro. Capítulo 8. Razona correctamente. En este capítulo, Morgan Housel plantea una idea fundamental para cualquier persona que quiera manejar bien su dinero. La estrategia perfecta no existe, pero sí existe la estrategia correcta para ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchas personas se obsesionan con optimizar cada decisión financiera, buscando modelos, fórmulas o sistemas infalibles. Sin embargo, Housel explica que la vida real no funciona como una hoja de Excel. Somos seres emocionales, con miedos, deseos, presiones sociales y límites personales. Por eso, lo más importante no es elegir lo más matemáticamente perfecto, sino lo más sostenible a largo plazo. El autor afirma que una estrategia financiera solo funciona si puedes mantenerla durante años e incluso décadas. Por eso, una inversión agresiva puede ser ideal en teoría, pero si te hace perder el sueño, si te genera ansiedad, o si te lleva a abandonar el plan al primer tropiezo, entonces no sirve para ti. El mundo financiero está lleno de personas que fallaron no porque su estrategia fuera mala, sino porque no era compatible con su psicología. Razonar correctamente significa aceptar estos límites y diseñar un camino que puedas recorrer sin agotarte. Este capítulo también es una invitación a dejar de compararte con los demás. No sabes qué riesgos está tomando esa persona que gana más, ni qué miedos tiene, ni qué presiones vive. La comparación destruye lo razonable. En su lugar, debes preguntarte, ¿qué puedo hacer yo, hoy, con mis circunstancias, para mejorar mi futuro? Esa pregunta te libera de competir con los demás y te ayuda a centrarte en tu propia estabilidad. Razonar correctamente significa entender que el propósito del dinero no es impresionar, sino proteger. Imaginemos a Juan y Esteban, dos amigos que deciden comenzar a invertir. Esteban elige una estrategia agresiva, con altos riesgos y obtiene grandes ganancias en poco tiempo. Juan, más cauteloso, decide invertir en fondos diversificados y de crecimiento lento. Aunque su amigo avance más rápido, él duerme tranquilo porque su estrategia no lo estresa. Con el tiempo, cuando el mercado cae, el inversor agresivo entra en pánico y vende todo, perdiendo gran parte de lo ganado. El otro, en cambio, puede mantenerse firme porque su estrategia es estable y razonable para su personalidad. Al final, no gana quien corre más rápido, sino quien puede seguir corriendo sin detenerse. Capítulo 9. La sorpresa es la norma. Morgan Housel comienza este capítulo con una idea que rompe muchas creencias sobre la economía y las finanzas. Lo inesperado no es una excepción, es la regla. El mundo cambia constantemente, y las crisis, los eventos imprevistos, las recesiones y las oportunidades repentinas forman parte natural de ese movimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas toma decisiones financieras como si el futuro fuera predecible, como si las cosas fueran a funcionar igual que ayer. Esta desconexión entre expectativa y realidad es una de las principales razones por las que tantos planes financieros terminan fallando. Aceptar esta realidad no significa vivir con miedo, sino con preparación. Housel insiste en que las mejores decisiones financieras no son las que buscan precisión quirúrgica, sino las que ofrecen resiliencia. Tener ahorros adicionales,
evitar compromisos riesgosos, diversificar inversiones y no depender de un único ingreso son formas inteligentes de protegerte contra lo desconocido. No podemos evitar la sorpresa, pero podemos asegurarnos de que no destruya nuestra estabilidad. El autor invita a cambiar la mentalidad de predecir por la de adaptarse. En lugar de obsesionarte con anticipar la próxima crisis o el próximo boom, lo más sabio es construir una vida flexible que pueda ajustarse a distintos escenarios. Quien espera que todo salga siempre bien, se decepciona con facilidad. En cambio, quien entiende que los tropiezos son parte del camino, avanza con menos estrés y más fortaleza emocional. En palabras de Housel, la sorpresa constante es el precio natural de vivir en un mundo dinámico. Pensemos en Natalia, que lleva años con un trabajo estable y decide usar todos sus ahorros para comprar un carro costoso, confiada en que su situación no cambiará. 2 meses después, la empresa cierra y se queda sin empleo. Lo que parecía una decisión lógica se convierte en una carga cuando surge lo inesperado. En contraste, otra persona en circunstancias similares decide guardar un fondo de emergencia, invierte con prudencia y evita gastos innecesarios. Cuando llega una sorpresa, buena o mala, tiene la capacidad de responder sin entrar en crisis. Ese es el poder de entender que la sorpresa no es un accidente, sino parte de la vida. Capítulo 10. Márgenes de seguridad. En este capítulo, Morgan Housel introduce una de las ideas más prácticas y poderosas del libro, el margen de seguridad. Este concepto consiste en dejar un espacio entre lo que esperas que ocurra y lo que realmente podría suceder. En otras palabras, es protegerte contra la incertidumbre. Aunque suene simple, pocas personas lo aplican. Vivimos como si todo fuera a salir exactamente como lo planeamos. Pero la realidad, como ya vimos, es que siempre habrá imprevistos, errores, crisis y sorpresas. Por eso, el margen de seguridad no es un lujo, es una herramienta esencial para sobrevivir. Housel explica que el margen de seguridad es como un amortiguador emocional y financiero. Te permite cometer errores sin que esos errores te destruyan. Te permite fallar sin arruinarte. Te permite tomar riesgos calculados sin poner en juego tu estabilidad. Las decisiones financieras se vuelven más sólidas cuando no se basan en una precisión extrema, sino en un pequeño exceso de prudencia. Ese exceso es el que da tranquilidad y espacio para respirar cuando las cosas no salen como se esperaba. El autor también señala que construir márgenes de seguridad requiere humildad. Significa reconocer que no puedes predecir el futuro ni controlar todos los factores. Requiere aceptar que eres humano, que te equivocarás, que habrá cambios inesperados y que habrá momentos difíciles. Y en vez de luchar contra esa realidad, puedes prepararte para ella. La arrogancia financiera, actuar como si nunca fallaras, es una de las causas más comunes de quiebras personales y empresariales. Piensa en Ana, que calcula su presupuesto mensual usando cada peso que gana. No deja espacio para imprevistos. Cuando el carro se daña, cuando llega un gasto médico inesperado o cuando algún pago sube, su presupuesto colapsa y entra en estrés. En cambio, otra persona decide siempre reservar un porcentaje de su ingreso para lo inesperado. Puede que no siempre use ese dinero, pero cuando lo necesita, está allí. No entra en pánico, no se endeuda, no sacrifica su tranquilidad. Esa diferencia, ese pequeño margen, puede parecer mínimo, pero es lo que separa a quien sobrevive con angustia de quien sobrevive con paz. Capítulo 11. Eres tú contra ti mismo. Morgan Housel explica en este capítulo que la mayor batalla financiera que enfrentamos no es contra el mercado, ni contra la economía, ni siquiera contra los imprevistos externos, sino contra nosotros mismos. Nuestras emociones, temores, impulsos, expectativas y heridas del pasado son fuerzas que moldean y, muchas veces, sabotean nuestras decisiones con el dinero. Housel insiste en que si no aprendemos a dominar esa dimensión interna, ninguna estrategia, por perfecta que parezca, será suficiente. El dinero no solo exige lógica, exige autocontrol. El autor profundiza en cómo el miedo y la euforia son los grandes enemigos del inversionista y del ahorrador. Cuando el mercado cae, muchos entran en pánico y venden todo en el peor momento, impulsados por la emoción y no por el razonamiento. Cuando el mercado sube, otros se dejan llevar por la codicia,
arriesgan demasiado y compran sin pensar. Estas reacciones emocionales destruyen más riqueza que cualquier volatilidad económica. La incapacidad para mantener la calma y la disciplina durante los momentos críticos es, según Housel, uno de los principales motivos por los que la gente pierde dinero. Además, el capítulo aborda la influencia de la comparación social. Ver que otros avanzan más rápido, ganan más o aparentan tener más éxito, nos hace sentir insuficientes. Y desde esa sensación de carencia emocional, tomamos decisiones impulsivas. Gastar para alcanzar, invertir en algo sin entenderlo, asumir riesgos excesivos o renunciar a estrategias sensatas solo para seguirle el ritmo a los demás. Housel afirma que la comparación es una de las formas más silenciosas y peligrosas de autosabotaje financiero. La clave, según el autor, está en construir una mentalidad de autocontrol y autoconciencia. Aprender a reconocer cuándo una emoción está tomando el mando, cuándo estás actuando por impulso y cuándo te estás dejando arrastrar por presiones sociales. Aceptar que cometerás errores, pero comprometerte a no repetirlos. Desarrollar la capacidad de respirar, observar, mantener la calma y recordar tus propias metas. La verdadera inteligencia financiera no es tomar siempre la mejor decisión, sino evitar las decisiones destructivas. Capítulo 12. La verdadera riqueza. Tener control sobre tu tiempo. Morgan Housel cierra el libro con una reflexión poderosa y profundamente humana. La riqueza más valiosa que alguien puede tener no es dinero, sino tiempo. El dinero puede comprarte lujos, experiencias o comodidades, pero nada se compara con la sensación de levantarte por la mañana sabiendo que tu día te pertenece. Tener control sobre tu tiempo es el máximo símbolo de libertad, porque significa que no estás atado a un horario, a un jefe, a una obligación ineludible o a una vida que no quieres vivir. Esta es la verdadera meta detrás de cualquier buena relación con el dinero. El autor explica que el tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas al día, pero la manera en que usamos esas horas es lo que marca la diferencia entre una vida vivida y una vida padecida. La riqueza no está en tener más cosas, sino en tener más control, más capacidad de elegir, más autonomía para decidir cómo, cuándo y con quién vivir tu vida. Esa autonomía, dice Housel, es el propósito final del ahorro, de la inversión y de cualquier actitud financiera inteligente. Este capítulo también revela que muchas personas sacrifican su tiempo persiguiendo dinero que irónicamente no les permite disfrutarlo. Trabajan jornadas interminables, se estresan, se endeudan, buscan ascensos que los esclavizan aún más, todo para conseguir una vida que cada vez sienten menos propia. Pero la riqueza real no significa trabajar más, sino trabajar mejor. No significa ganar más siempre, sino ganar lo suficiente para crear margen. No significa tener un empleo perfecto, sino tener las opciones suficientes para dejarlo si es necesario. Piensa en dos personas con el mismo salario. La primera vive endeudada, sin ahorros, dependiendo de cada pago para sobrevivir, no puede renunciar a su empleo, ni tomarse un día libre, ni rechazar tareas injustas, porque cada hora de trabajo es indispensable para pagar sus cuentas. Su tiempo no es suyo. La segunda vive con un margen financiero. Ahorra, invierte y mantiene un fondo de seguridad. Si su jefe la trata mal, puede renunciar. Si quiere estudiar algo nuevo, puede hacerlo. Si necesita un descanso, puede tomárselo. No es más rica por lo que gana, sino porque su tiempo le pertenece. Ese es el verdadero poder que el dinero bien manejado puede darte. Conclusión final. La psicología del dinero nos deja una enseñanza clara. Manejar el dinero no es un reto matemático, sino emocional. Las decisiones que tomamos nacen de nuestras experiencias, miedos, expectativas y sueños. Cuando entendemos nuestra propia relación con el dinero y aceptamos que la suerte, el riesgo, la paciencia y el autocontrol son parte del proceso, empezamos a construir una vida más estable, consciente y libre. El dinero es una herramienta, no un fin, y su mayor propósito es darnos la libertad de elegir. Si este resumen te inspiró y te ayudó a ver el dinero desde una nueva perspectiva, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y déjame un comentario. Aquí encontrarás más resúmenes,
audiolibros, historias y contenido que transformará tu forma de pensar, decidir y crecer.